son unas imágenes para que las observen durante 3 segundos cada una y se hagan pues alguna idea de la exposición, que lleguen primero las imágenes y se hagan una idea, luego ya pues entraremos a darles una explicación, un contenido. Hello. Listo, esa es la última y volver a la primera. Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesora. La exposición de nosotros es sobre el objeto de las ciencias sociales. El orden que elegimos para la exposición fue, digamos, elegido por nosotros mismos, de cambiar la exposición, de no hacerla tan lineal, de exponer primero, digamos, una explicación de los términos y luego al final ya empezar de pronto a hablar sobre algunos representantes, sino que tratamos de variar ese sistema, pero creo que el resultado va a ser el mismo, lograr la comprensión o al menos nosotros transmitir parte de lo que investigamos respecto a este tema. El tema en sí se conforma de 3 palabras claves que son ciencia, objeto y sociales. Son 3 términos que dentro de la terminología científica tienen ya un predicado, como lo dice en el texto en el que estamos desarrollando el taller, que debemos pues continuar hoy. Se refieren a términos que ya han adoptado las ciencias, entonces hacen parte de una terminología, no se utilizan en el sentido común y corriente cotidiano, sino que ya han sido históricamente establecidos, acordados los contenidos que se le dan a estos predicados. Sin embargo, nosotros vemos que estos contenidos o estos acuerdos son cambiantes históricamente, no son absolutos, y ahí es donde nosotros vemos la complejidad y a veces la problemática para afrontar determinadas investigaciones o determinados temas específicos de una área o de una ciencia cuando nosotros ingresamos técnicamente a las ciencias. En este caso hemos visto a nuestros otros compañeros las exposiciones que han hablado desde la primera, desde el grupo 1, a nosotros que somos el grupo 4, de cómo a partir de la modernidad del siglo XVI, a partir del mismo siglo XV con el descubrimiento o digamos la invasión a América, que es lo que lleva recursos financieros a Europa, hay un estallido económico que lleva también a una explosión de la burguesía, de una nueva capa social al poder emergente, con un florecimiento, pues obviamente de unas ideas y el cambio radical en las ideas, que es lo que llamamos nosotros el movimiento del iluminismo. Y ese movimiento es el que viene a influir prácticamente en todo lo que se tiene que ver ahorita en las ciencias sociales, que es nuestro tema en específico. Pero hablar de ciencias sociales o del objeto de ciencias sociales así nomás como en el lenguaje cotidiano, pues no nos resultaría tan útil, sino tendríamos que entrar a definir qué es ciencia para nosotros, qué es objeto y qué es lo social. Y cuando lo tratamos de definir, pese a que son 3 conceptos y son apenas el título de nuestra exposición, podríamos hacer toda una exposición y toda una carrera solo sobre eso, tanto así que precisamente hay carreras que se han desprendido de la definición históricamente de estos conceptos, por ejemplo, del concepto ciencia. En el caso ya para el siglo XVI se consideraba que ciencia era filosofía y se consideraba exclusivo de los filósofos la ciencia. Hubo también antes del siglo XVI un oscurantismo que le llaman como una forma de decir, antes del iluminismo pues vino la oscuridad, donde la ciencia se asemejaba, era la teología, es decir, no había ciencia. En últimas, para el concepto que tenemos nosotros hoy en día de ciencia. Ciencia lo traemos ya como en un diccionario filosófico como el conocimiento cierto. Asimismo, en las lecturas de apoyo que nos aparecen en nuestra plataforma, encontramos esa definición y que se utiliza de manera continua, de manera técnica en los textos, como un conocimiento cierto, como todo aquel sistema sistematizado, una cantidad de conocimientos ya ciertos,
probados y eso se considera una ciencia. Sin embargo, había una dualidad en el siglo XVI cuando empieza el modernismo a establecerse también la ciencia social sobre la ciencia natural y las ciencias sociales. Y se consideraba que la única ciencia posible era las ciencias naturales. Lo social no se consideraba ciencia. En los textos podemos ver o leer lo que nos estaban diciendo que se consideraban, era como áreas alternativas a la ciencia. O sea, se era científico, matemático, filósofo, biólogo, físico, o no se era. El resto no era ciencia ni eran científicos. Lo social empieza a nacer y a emerger como una necesidad de los gobiernos, como una necesidad de las sociedades, de los grupos sociales, para poder interpretar, para dar explicación a la realidad que ya no se la puede dar el orden natural que establecían las ciencias naturales. Ya no todo se podía explicar a través del orden natural, porque en el orden natural no existe ni pasado ni existe futuro. Únicamente, como lo menciona uno de los escritores, de los autores, era un presente eterno. Vivíamos en un presente eterno porque el orden natural es eso. El orden natural es como una realidad inmutable, una realidad eterna, que es muy parecida a la realidad platónica, de un mundo de las ideas inmutable, un mundo de las ideas que no cambia, en el cual nosotros apenas somos copias bizarras de esas ideas perfectas. Entonces nosotros no tenemos nada que hacer sino aspirar a llegar a ser esas ideas perfectas, pero ya existen en todo tiempo, en todo lugar y son perfectas. Nosotros realmente somos pasivos en la construcción de esa realidad. De ahí sale la teología, toma esa realidad platónica, la modifica para generar un orden o para crear y justificar un orden natural inmutable que se asemeja a lo divino, contrario a lo humano, que somos imperfectos y no tenemos el poder de cambiar ese orden natural. Expresiones tan comunes en nuestro lenguaje cotidiano como ¿por qué sucede esto? Porque Dios lo quiso así. ¿Por qué quedó de presidente esta persona? ¿Por qué se hizo? Porque Dios lo quiso así, será Dios. Ya son explicaciones que la sociedad en el siglo XVI no soporta. Son explicaciones que ya no las satisfacen, sino requiere explicaciones más profundas de las problemáticas de la realidad para poder seguir viviendo como sociedad. Es cuando se empieza a hablar de progreso, es cuando se empieza a hablar de temas sociales en sí y empiezan a hablarse de las disciplinas que conforman eso alterno a la ciencia o la ciencia natural, que era lo único que se consideraba ciencia. Entonces, todo esto alterno, que es lo social, que trata de explicar las relaciones humanas, nuestras construcciones políticas, nuestras relaciones económicas, empiezan a convertirse en un acumulado teórico. Empiezan a los iluministas, las personas, los pensadores, las sociedades, a plantearse, a solucionar estos problemas, primero a plantearlos y luego a solucionarlos. El empirismo empieza a tener un gran papel dentro de este, digamos, renacimiento del ser humano, de los movimientos sociales. El ser humano ya no visto como individuo, sino el ser humano visto en su contexto social, visto con otros seres humanos. Dentro de este renacimiento, los empíricos juegan un papel importante porque empiezan a cuestionar las leyes que son racionales, o sea, son producto de lo que se conoce como el racionalismo. Es decir, las leyes son como la copia o las leyes humanas son como la copia de las leyes divinas, ¿sí? Algo más imperfecta, pero son copias y nosotros no las creamos, realmente nosotros no hacemos leyes. Únicamente las descubrimos porque ya están en ese mundo de la realidad platónica, ya existen, ya todo es perfecto, nosotros solo tratamos de descubrirlas, de copiarlas, y el empirismo empieza a cuestionar eso. El empirismo empieza a cuestionar que exista unas leyes ya absolutas, naturales, universales, inmutables, incambiables y que nosotros no las podamos modificar y nuestro papel sea pasivo, y empieza a entronizar los hechos. Entonces las ciencias se empiezan a dividir entre las ciencias
formales y lo que se denominan las ciencias fácticas. Fácticas quiere decir de facto o de hecho. Ciencias que se establecen o se fundamentan en el hecho, en lo que sucede y en cómo el ser humano percibe y cuantifica esos hechos. Ese, digamos, es el papel importante que ha tenido el empirismo dentro de ese movimiento. Entre esos encontramos nosotros a Francis Bacon y también a David Hume. Ya mencionaron los compañeros a otros, ¿cierto? Pero, digamos, vamos a detenernos en David Hume respecto para entrar en lo de la ubicación del objeto. David Hume era actualmente, pues podríamos decir que es inglés, pero no era inglés, era escocés, es decir, parte del Reino Unido, pero existe siempre un nacionalismo dentro de y un conflicto nacional dentro de esas regiones, pues él se considera escocés, es escocés en el siglo XVIII, y él empieza a hacer una crítica respecto a la religión. ¿Por qué estaban los empíricos, digamos, estaban como ensañados con la religión? Porque la religión era lo que impedía para ellos conocer la realidad y poder entender la problemática, porque ya el orden natural, la religión implica un orden natural, ¿sí? Y un orden natural quiere decir algo inmutable. Nace, muere y se reproduce y vuelve y llega al mismo ciclo. No hay nada, nosotros somos pasivos. Entonces el orden natural se convierte en un problema, en un obstáculo para seguir pensando, para seguir solucionando los problemas que se están presentando. Entonces viene un ataque hacia la religión. Por eso fue que yo también me extrañé en la primera exposición cuando dijeron que no, que el modernismo era una nueva espiritualidad y nuevamente acercamiento, y no, es todo lo contrario. Es en esta época donde viene una separación y una refutación total de lo que venía en el oscurantismo, de un cuestionamiento del orden natural para empezar a hablar de un orden social, ¿cierto? Incluso la palabra orden como término científico técnico es cuestionado y no se utiliza como orden social, sino únicamente como lo social. Y es cuando se empieza a entronizar entonces como ciencia todo esto alterno, todo esto que abstractamente era lo social y todas estas disciplinas que se referían al comportamiento y a las relaciones humanas y empiezan a entronizarse como ciencias y como verdaderas ciencias. Sin embargo, hay disputas internas dentro de dentro de este mismo movimiento, podríamos decirlo, de científicos sociales, en los cuales algunos sí consideran que no se deben atacar directamente el orden natural, sino hacer una conciliación con el orden natural. Entonces se habla del orden y progreso que hablaron una compañera anteriormente, de cómo orden se refiere entonces en esa época como palabra técnica se suponía que era orden natural, así como ciencia se refería era únicamente a ciencias naturales. Hoy en día pues ya hablamos también de orden social, hablamos de ciencias sociales, pero en esa época hablar de orden era referirse al naturalismo. Entonces a otros dicen debemos conciliar y hablar de orden y progreso. Otros dicen si tal vez el orden natural no nos sirva para explicar hoy en día la problemática que están haciendo, sobre todo después de la revolución industrial, cuando se genera una nueva problemática enorme en la realidad que no lo puede explicar las ciencias naturales porque existen máquinas que no estaban contempladas dentro del orden natural o biológico. Y entonces pues se salen de esas normas biológicas, de esas leyes naturales y no hay nadie quien explique cuál va a ser, por ejemplo, el papel de las máquinas, de los telares, cómo influye eso en las vidas de la sociedad, en la producción, cómo aumenta la pobreza o aumenta la riqueza, cómo van a cambiar los estados, van a caer los reyes y van a asumir capas sociales. Eso no lo podían explicar las ciencias naturales y por eso era que se llaman también ciencias conservadoras y estaba a nivel ideológico el conservadurismo y pues estas ideas que se consideraban liberales, conservadurismo porque trataban de conservar ese orden natural. Les parecía inaudito e ilógico en la lógica formal. Para ellos no cabría dentro de su lógica, dentro de su ciencia exacta, que hubiera una revolución, por ejemplo, que la burguesía se levantara y tumbara a un rey. Para ellos no lo podían concebir porque en sus leyes exactas, sus leyes naturales, era imposible porque el monarca era la representación del rey, la sociedad se estructuraba exactamente como se estructuraba el orden natural. Entonces, dentro de ese orden natural era imposible cambiarlo y revolucionarlo.
El rey representaba a Dios, ese orden, ese absoluto, no podía ser derrocado, no podía cambiarse ese orden, eso era inaudito, era acabar el mundo. Entonces, cuando viene todas estas nuevas, digamos, nuevos paradigmas, esas nuevas problemáticas y nuevos hechos que demuestran que realmente el orden natural ya no permite explicar ni predecir, ni es una herramienta fiable, ni es una ciencia exacta para nosotros como sociedad poder guiarnos. Entonces viene una refutación de la ciencia natural y empieza a entronizarse entonces las ciencias sociales. Las ciencias sociales sí traen explicaciones, sí traen nuevos conocimientos, traen nuevas técnicas. Sin embargo, también no solo se da la disputa interna en las ciencias sociales sobre el orden natural y el orden social, sino también a través de la metodología que se aplican en las ciencias naturales y las ciencias sociales. ¿Qué metodología aplicar? Entonces, si iban a copiar lo mismo que la misma metodología que se utilizaba en las ciencias exactas, en las ciencias sociales, por ejemplo, aplicar la matemática, aplicar la lógica para resolver problemas sociales. Habían otros, digamos, empíricos o científicos sociales que no aceptaban y rechazaban toda adopción de cualquier norma o cualquier ley o cualquier método de las ciencias exactas y decían no. La ciencia social es totalmente aparte de la ciencia natural y nosotros debemos mantenernos apartados. Era como una ciencia social pura. No podemos tocar nada de la ciencia natural, ni sus métodos, ni la matemática, ni nada que tenga que ver con las ciencias naturales, porque las ciencias naturales han sido desastrosas para la humanidad, la han mantenido en el retardo. O sea, se le acusaba a las ciencias naturales de ser las culpables de todo prácticamente, y porque todo estaba establecido a nivel de un orden natural y era lógico. Si la sociedad no funciona como debe funcionar y es una copia de un orden natural, ¿quién es el culpable? Pues el orden natural. Entonces, ellos miraban con desconfianza el adoptar cualquier sistema, cualquier metodología de las ciencias naturales y trataban por eso de crear una nueva metodología, de crear nuevas herramientas. Sin embargo, dentro de esos mismos, de ese mismo movimiento del científico social que empieza a emerger, hay otros, como dije, que entran a conciliar eso también y decir, no, podemos tomar esto, podemos tomar lo otro. Y esto se viene a comprobar por lo menos en el caso de la biología, en el caso de Charles Darwin con el evolucionismo, donde vemos cómo una teoría biológica es importante ahora para dar explicación a los movimientos sociales, de cómo los cambios evolucionistas y de cómo las sociedades van a evolucionar y empieza esta concepción que parece ser que parece ser de las ciencias naturales, termina siendo una ciencia, siendo una teoría que se adapta también a las ciencias sociales. Entonces se encuentra también, y así empiezan a aparecer y empiezan a encontrarse pues esas problemáticas o digamos esas contradicciones que tienen que empezar a ser solucionadas ya hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX sobre cómo estas ciencias que antes se consideraban exactas y ciencias naturales y puras también tienen o pueden usarse y tienen relevancia dentro de las ciencias sociales. El evolucionismo, por ejemplo, casó muy bien en las ciencias sociales porque también daba esa idea de progreso y entonces estaba acorde con la idea del progreso que era como un emblema de todo el siglo XVI de la modernidad sobre las ciencias sociales como base y como piedra angular de las ciencias sociales, la idea del progreso, de que todo tiende a progresar y que la sociedad progrese y va de unos estados inferiores a unos estados superiores de progreso. Entonces, el evolucionismo empieza a verse, sin embargo, a finales del siglo XIX nosotros vemos cómo hay pensadores que son considerados de las ciencias sociales, sociólogos, politólogos. La política y la ciencia política se considera también como una ciencia del macrocampo de las ciencias sociales. La ciencia social entonces ya no se considera como una ciencia única, sino como una ciencia que es una macrociencia, ¿sí? Un macrocampo que abarca muchas ciencias. Habían otros que decían, no, es una ciencia conformada de disciplinas. El problema es que al darle esa inferioridad de disciplina, al comparar, por ejemplo, la disciplina de la economía con una ciencia natural, vamos a ver que académicamente se va a sentir inferior quien es apenas un experto en una disciplina. Es como decir que usted hace un curso en ciencias sociales o hace un curso en economía y no
adquiere un título profesional. Entonces, todo eso también a nivel, digamos, del mantenimiento y de la organización de la intelectualidad del mundo hace que lleve a que no se consideren netamente como disciplinas, sino como ciencias verdaderas que integran a una ciencia que abarca un macrocampo que abarca muchas ciencias. En este caso, las ciencias sociales se considera una de estas ciencias que abarcan muchas ciencias, entre esas la ciencia política, la ciencia jurídica o el derecho, la economía, la sociología. Todas estas que se consideraban principales, sin embargo, no son las únicas. Y a eso es a lo que nosotros nos vamos a referir o nos hemos referido respecto al objeto. ¿Cómo identificar entonces una ciencia social de una ciencia natural? Entonces algunos dirán, pues respecto al objeto de estudio de esa ciencia podremos determinar si es natural o es social, ¿cierto? Sin embargo, esta definición que parece, o esta conclusión que parece una solución tan fácil y tan evidente, si estudiamos dentro del desarrollo de las ciencias sociales, vemos que ha sido realmente punto de discusión y de debate y de polémica enorme y que al día de hoy no se ha solucionado y se sigue constantemente mientras se avanza y a veces cree que se ha avanzado y que hemos llegado a un punto ya, digamos, de acuerdo a nivel mundial. Llegan otros momentos donde hay retrocesos, como lo planteaba en la primera clase cuando le mencionaba a la clase sobre la discusión que existe a nivel de Colombia en la educación, si eliminar la historia, la geografía de las ciencias sociales. O sea, ¿qué nos van a enseñar de ciencias sociales? La están reduciendo, no considerándolo como una ciencia de ciencias, sino nuevamente como una ciencia disciplina, algo que quién sabe de qué contenido nos van a dar. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales en sí, como lo mencionaba, fue peligrosa para los estados porque cuestionaba el orden natural y en el orden natural no cabían las revoluciones, no cabían los cambios sociales que se daban, la caída del rey, la caída de una capa dominante, que emergieran nuevas capas sociales, nuevas clases al poder. Eso no se permite dentro del orden natural. Entonces, cuando hay esas involuciones a nivel ideológico, a nivel mundial, pues lleva a que se ataquen realmente esos núcleos del conocimiento para que pues nuevamente se establezca un orden natural y inmutable. Entonces que nosotros ya no podamos cambiar, por ejemplo, una democracia. La democracia entonces se convierte en un orden natural porque así lo quiso y tenemos nosotros que ceñirnos a las reglas y a las leyes que nos dan. La definición de ley, en este caso, en esta discusión, era también cuestionada porque ley se entendía como un concepto también del orden natural. Solo en el orden natural existían leyes y en estas ciencias o en estas áreas alternas del conocimiento no existían leyes como tal. Eso era propio de la metodología de las ciencias naturales. Las ciencias naturales siempre le dicen debemos establecer leyes y a esas leyes debemos justificarlos en principios. ¿Sí? Todo es reglado, todo es racionalizado y según eso todo es copia de ese mundo ideal y de ese mundo divino y nosotros simplemente debemos cumplirlo. ¿Y por qué es? Porque así lo establecen esas mismas leyes que se justifican y se prueban. Sin embargo, dentro de los científicos sociales, por ejemplo, encontramos a Marx o encontramos a muchos dentro de lo que se denomina hoy en día el marxismo, pero que realmente abarca lo que se consideraba como el socialismo científico. Es decir, el marxismo en sí nace del socialismo científico. Y el socialismo científico tiene que ver con esta disputa de pelear y de dar la connotación o el término de ciencia a lo social. Por eso se habla de un socialismo científico, de darle una connotación científica a lo social y de merecer ese mismo derecho que tenían únicamente los naturalistas. ¿Y qué dice en ese caso el socialismo científico? Que las leyes son la expresión de la clase dominante. Pero cuando hablan de leyes, no se refiere al sentido que le damos hoy a ley, que las leyes son creadas en el Congreso. Están hablando es de la metodología y del método de las ciencias naturales. Cuando se habla de leyes, porque las leyes se construyen racionalmente, ¿sí? O sea, son la representación supuestamente de un mundo ideal, pero cuando el socialismo científico denuncia es que ¿quién hace esa ley? ¿Quién dice
que ahí existe un mundo natural y que lo ha visto. Entonces, cuando los sacerdotes, el clero dice, no, es que nosotros recibimos, por ejemplo, Mahoma, no es que yo me quedé dormido y Dios me iluminó y me mostró el mundo y me dio toda la sabiduría, pero él es un ser humano, ¿sí? Pero así es que habían engañado a la humanidad haciéndole creer que ese orden natural estaba implícito en el cerebro de determinadas personas, en ese caso el clero, y pues todo el mundo les creía y les hacía caso. Entonces se viene a cuestionar eso, ¿no? Realmente esas leyes son producto de su cerebro, son producto de su actividad y no es producto de un mundo que está perfecto y ya construido, en el cual, digamos, depositó ese conocimiento en usted, ¿no? Es usted el que lo ha pasado por ese filtro. Ahí es donde llegamos, digamos, podemos entrar a lo de la ubicación del objeto. El objeto, vemos esta diapositiva, dice ubicación del objeto. ¿Dónde se ubica el objeto? Dice sujeto, ser humano o naturaleza, y el objeto, ser humano y naturaleza. Es decir, que históricamente el sujeto puede ser cualquiera de los dos, o el ser humano o la naturaleza, y el objeto lo mismo, puede ser cualquiera de los dos. Y que usted defina cuál de los dos es, pues es lo que lo iba a poner a usted en una corriente ideológica determinada o en un modelo de pensamiento determinado. Generalmente, y lo que es más aceptado hoy en día es que el sujeto es el ser humano, más no la naturaleza. Sin embargo, en las concepciones del orden natural, el sujeto era la naturaleza, es Dios. Por ejemplo, para la teología, el sujeto es Dios. El sujeto es la naturaleza y Dios es la naturaleza y lo es todo. Él piensa por nosotros y nosotros somos objetos de Dios, somos como juguetes, pero no solo en la teología monoteísta, también es propio de la teología politeísta griega, donde los seres humanos, las personas se consideraban juguetes de los dioses. El ser humano se consideraba desprovisto de voluntad. El ser humano se consideraba era como objeto y títere de esos dioses y el dios era el que los dioses creaban su destino y eran que jugaban con ellos. Y así es que nosotros vemos la mitología griega de cómo el ser humano realmente no tiene nada que hacer dentro del mundo, sino que los que se divierten y los que realmente viven el mundo son los dioses los que disfrutan del mundo, Zeus por lo menos del sexo, Baco de la música y del trago, Afrodita de las envidias, de las riñas, de la intriga, Marte de la guerra. Son ellos los que disfrutan de ellos. Los seres humanos somos apenas los juguetes, las fichas con los que ellos se divierten. Entonces nosotros estábamos desprovistos realmente de autonomía, de voluntad. En ese caso, en el orden natural, el sujeto es la naturaleza. Nosotros no pensamos. Sin embargo, eso ha llevado a que el clero o una parte de la sociedad que se considera clero se haya destacado diciendo que no, que ellos son también representantes de Dios y tienen en parte esa divinidad dentro de su cuerpo, lo que les da como una legitimidad para gobernar y fue lo que les dio la legitimidad para seguir gobernando, porque ellos sí eran perfectos, eran autónomos o por lo menos tenían parte de perfección, mientras el resto de seres humanos no, éramos objetos de estudio, éramos objetos, cosas para ese Dios con el que él juzgaba para nosotros. Y el objeto, entonces, lo más aceptable hoy en día es que la naturaleza es el objeto, o sea, el sujeto es el ser humano y el objeto es la naturaleza. Lo contrario, eso viene del modernismo y el iluminismo, donde dice, no, es que el rol del ser humano es la transformación de la naturaleza y el conocimiento que adquirimos y desarrollamos es para poder someter, incluso ellos hablaban de esa manera, era someter a la naturaleza. ¿Por qué? Porque se miraba la naturaleza como algo inexpugnable, era como un fortín que era totalmente hostil, estaban, no como hoy en día que nosotros por lo menos podemos, con el avance de la ciencia, pues dominar determinadas partes de la naturaleza, los terremotos, los maremotos, los huracanes, las inundaciones, son fuerzas propias de la naturaleza que jugaron en la imaginación de los seres humanos y en la Estamos mitología, ¿sí? Entonces, en este caso, el objeto hoy en día y sobre todo con el nacimiento o cuando empiezan, digamos, a emerger las ciencias sociales, lo que se entiende es que el objeto es la naturaleza y el sujeto el ser humano, en contradicción, digamos, del orden natural que era, el sujeto era la naturaleza y el objeto era el ser humano, nosotros éramos cosas. Siguiente diapositiva, si es tan amable, Santiago. La ubicación del objeto. Aquí cuando vemos el sujeto y vemos el objeto como externo. En la anterior veíamos que el objeto estaba dentro del sujeto. O sea, el objeto no existe
si no ha sido aprendido por el sujeto? ¿Qué es un árbol que cae y nadie se da cuenta que cae? Si eso hace parte, digamos, de la filosofía del socialismo científico, una de las, digamos, de los ejemplos que, o sea, existe o no existe algo que cae, pero que nadie sabe que cae. Entonces dice, para aprender realmente y tener conocimiento de la existencia de ese objeto, el sujeto debe interiorizarlo, debe aprender de ese objeto. Sin embargo, dentro de la misma, ya del siglo XVI y el modernismo y el iluminismo, también habían personas que consideraban que el objeto era externo al sujeto y que el sujeto, algo que dentro del orden natural era muy común, considerar el objeto por fuera del sujeto, independiente del sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto, al ser un objeto, pues realmente no tiene la capacidad de aprender el objeto, es un objeto más y por lo tanto todos los objetos están alrededor y no lo puede interiorizar. El único que interioriza era el mismo orden natural, era la naturaleza donde estábamos nosotros comprendidos. Entonces, sin embargo, dentro de estos pensadores y dentro de estos movimientos, hay personas que adaptan y asumen y adoptan, digamos, parte del pensamiento naturalista o del orden natural, digamos, o del naturalismo, donde se considera que el objeto es externo al sujeto, ¿sí? Existe independientemente del sujeto. Otras teorías lo aceptan de una manera, digamos, del sofisma, al decir, no, es que esto existe independientemente de que usted quiera o lo conozca o no. ¿Por qué? Porque otro sujeto sí lo conoce. Es decir, Alemania existe como Estado independientemente de que yo como colombiano no sepa que existe Alemania. Entonces, ese objeto, tal como objeto de estudio, ese país existe, aun cuando yo no lo conozca. Entonces, eso es una armonización o conciliación de esas, digamos, doctrinas o de esas formas de concebir o enfoques de concebir el conocimiento o el mundo, o la realidad. Pero así como tal, como nosotros la vemos en la diapositiva, realmente sería imposible para el sujeto, si no existe otro sujeto que haya aprendido a ese objeto, que ese objeto exista sin que el sujeto lo pueda conocer, sin que lo haya interiorizado. Siguiente diapositiva. Santiago, 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 listo. Esta siguiente diapositiva, como ve, está con una pared y todo eso, pero es lo que en simplicidad se construye o ejemplifica una cámara fotográfica. Y así fue como nacieron las cámaras fotográficas, porque alguien alguna vez dijo, bueno, eso hace parte, digamos, de las leyendas o de la historia sin comprobar, que alguien alguna vez vio por observación que de un agujero de una pared entraba una luz y la habitación no estaba totalmente hermética, sellada, y en la única parte por donde entraba luz era ese punto, ese hueco en la pared. Y se dio cuenta que personas pasaban por afuera o imágenes que habían afuera se reflejaban en la pared contraria a donde estaba ese orificio. Esto también, digamos, no es un descubrimiento del siglo XVI, sino más antiguo, porque de ahí vienen los relatos de la caverna, donde decían que las personas realmente no podían conocer la realidad, sino que estaban era mirando sombras. Era porque eso nos da a entender que los seres humanos desde hace muchos años, milenios, por la experimentación, ya habían encontrado estos hechos, ¿sí? Ya habían descubierto, digamos, cómo la luz solar reflejaba las sombras y reflejaba los colores en cámaras oscuras y en cuevas, por lo menos. Pero esto se retoma solo a partir, digamos, nuevamente de la revolución industrial, donde empiezan a construirse en máquinas y se retoman todas estas experiencias y vuelven a hacer estos experimentos. ¿Esto para qué? Para también se utiliza las máquinas como una forma, eso se llama el mecanicismo, ¿cierto? El pensamiento mecanicista propio, digamos, de un gran sector del empirismo, en el cual se hace la analogía que el pensamiento funciona igual que una máquina. Entonces, todo eso, pues obviamente también influenciado por Newton y por la física mecanicista de Newton. Entonces, todo se puede reducir al funcionamiento de una máquina y el ser humano y el pensamiento mismo como a reflejarlo y hacer pruebas mecánicas del funcionamiento humano como un funcionamiento mecánico.
Entonces, en esta máquina que se podría denominar como una cámara fotográfica, un cuarto oscuro que funciona como una cámara fotográfica, refleja el funcionamiento del cerebro y de las ideas, ¿cierto? Y de los objetos. Entonces, el cerebro humano es lo individual, es lo subjetivo, es lo que es el sujeto. Y los objetos que están afuera, todas esas figuras, eso es lo que existe externamente, lo externo, ¿cierto? Pero son los objetos. Pero como nos damos cuenta, realmente el cerebro no puede percibir esos objetos de una manera, digamos, realmente física, ¿sí? Digamos, de aprehensión con otro sentido. Pues es física porque la luz es física y hace parte de la física, que eso se llama la óptica. Pero no cualquier sentido, dice, hay sentidos ideales para poder y procesos mecánicos, técnicos apropiados para percibir los objetos y la realidad. En este caso es el cerebro el que nos da a nosotros la razón y por eso se ejemplifica el cerebro como una cámara fotográfica donde obtenemos las ideas, especialmente, sobre todo, digamos, David Kuhn habla del sentido de la vista como uno de los eh, sentidos prioritarios o de mayor jerarquía dentro de los seres humanos. ¿Qué pasa aquí? Que decimos los objetos están afuera, pero nosotros lo interiorizamos. Aquí están en 3D y nosotros allá los tenemos en esa pared. Nos hacemos una idea de ella, pero dicen los empíricos que toda idea que nos hagamos de cualquier objeto de estudio, en este caso estamos estudiando, lo estamos viendo, de cualquier objeto de estudio no es realmente el mismo objeto, sino es apenas una percepción de ese objeto, es parte de ese objeto. Tenemos por eso nosotros que movernos y verlo por otros ángulos y por otras partes para poder realmente hacernos una construcción más adecuada de ese objeto, sin embargo, nunca lo vamos a poder percibir totalmente en su esencia, ¿cierto? Eso es, digamos, lo que nos dice el empirismo. Otros dicen, no, que los empíricos están, digamos, mintiendo y utilizando el sofisma porque realmente las cosas son independientemente de lo que usted piense o de lo que usted perciba de ellas. Por lo menos yo soy quien soy independientemente de lo que usted piense de mí, ¿cierto? De cómo usted me vea. Sin embargo, más adelante por eso aparecen las ciencias sociales que no estamos hablando de individuos, sino que realmente hay un conocimiento social y no depende tampoco tanto de lo que yo piense de mí, sino que sí influye realmente lo que la sociedad piensa de mí, porque la sociedad me pone leyes y si yo hago algo que la sociedad no permite, pues me va inmediatamente a reprimir. Y yo le digo, es que a mí no me importa lo que la sociedad piense de mí, pues sí, porque el juez, ¿qué me importa lo que el juez piense de mí? Pues si lo considera que él piensa que usted es culpable, lo va a condenar y seguramente lo va a aislar de la sociedad y lo van a sancionar y lo van a castigar. Entonces sí existe realmente una construcción social. Es tan amable, siguiente diapositiva. Ubicación del objeto. Bueno, aquí en el anterior era el sol y en este caso era para, digamos, reflejar un poco lo que es el laboratorio. No necesitamos realmente el sol. Podemos hacerlo en la noche o podemos hacerlo en un laboratorio. La vela significa el conocimiento empírico experimental del laboratorio, porque no necesitamos del sol, de las fuerzas naturales, sino que nosotros las reproducimos a través de nuevos inventos como es una vela o como es una bombilla eléctrica. Podemos reproducir ese mismo experimento que digamos, vivieron, experimentaron los griegos, los romanos o pues uno intuye que la humanidad hace miles de años sobre cómo se reflejaban los colores de los objetos a través de un orificio de la luz solar que se reflejaba en esos objetos. Nosotros lo podemos ahora reproducir sin la luz solar, porque hemos ya creado, avanzado la ciencia, pues hoy en día una vela pues es algo ya atrasado, ¿no? Hablamos de luz LED, hablamos de una cantidad de luz láser, de dispositivos distintos que nos permiten hoy en día simular ya en laboratorio esos experimentos y no necesitamos, digamos, todo ese campo de acción, sino nos podemos reproducir en condiciones controladas. Siguiente diapositiva, si es tan amable. Llegamos a la objetividad, entonces expliquemos, para explicar el objeto de una ciencia, eh, supongo debe también explicarse lo que es la subjetividad, porque hemos hablado del sujeto y del objeto, pero ¿qué es la subjetividad como contrario a la objetividad? Vemos esta diapositiva, sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3 y el objeto X. El objeto X es una esfera roja. El sujeto 1
vemos una esfera que es rosada. En el sujeto 2 vemos una esfera que es azul y el sujeto 3 vemos una esfera que es amarilla. Lo que quiero representar en esa diapositiva es que existen 3 sujetos que perciben el mismo objeto de manera distinta. Eso es subjetividad. Cada quien hace su propia impresión, su propia idea del objeto de estudio, de la sociedad, de las matemáticas, de cualquier tema. Una persona está enfocada en el mismo objeto, muchas personas en el mismo objeto, pero cada una se va a hacer una idea distinta de ese objeto. Entonces eso es lo que se conoce como subjetividad. El sujeto, subjetividad viene de sujeto, quiere decir que es el pensamiento propio del sujeto. Esta discusión entre lo objetivo y lo subjetivo también se dio bastante en el siglo XVI y sobre todo en el iluminismo y en la pelea digamos, en el posicionamiento o en el nacimiento de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque se empieza a acusar a los filósofos de ser extremadamente subjetivistas, que ellos ya el filósofo se encargaba era de decirle al mundo lo que él pensaba a su propio criterio, ¿no? Que esto es azul porque sí, sí, le parecía. Entonces era realmente subjetivo y lo que se establecía era porque por la autoridad que representaba ese filósofo, pero no establecía realmente nada que comprobara que lo que él decía era cierto. A nivel de la ciencia, pues ya no se consideraba como un pensamiento realmente científico y entonces vienen por eso a refutarse dentro de esas peleas ese pensamiento filosófico o de esos filósofos. No todas las corrientes filosóficas llegaron a lo mismo, pero sí en el siglo XVI fue bastante, sobre todo por la influencia de la teología en la filosofía, que se convirtió totalmente subjetiva la filosofía. Entonces ya lo que usted decía era cierto porque usted lo decía y podía decirlo y entonces ya era una cuestión de la autoridad, de la política que lo dieran. Y eso dio también pues pie a encontrar esas contradicciones a estos sociólogos, politólogos que empiezan a emerger para encontrar esas contradicciones y refutarlas, que ese pensamiento subjetivo realmente se da por unos intereses o se da por otras cuestiones externas al mismo sujeto, como pueden ser la misma sociedad donde nació. No se piensa lo mismo en un palacio que en una choza o en una cabaña, ¿cierto? No se piensa igual en las cortes de los reinos que lo que se piensa el pueblo raso en una casa. O sea, es distinto porque las realidades son distintas. El sujeto está influido por un contexto social. Y ahí es donde los nuevos científicos sociales empiezan a encontrar esas contradicciones y esas falencias en los discursos de estos subjetivistas, de estas personas que son altamente subjetivas. Y empiezan en esas contradicciones a darse en cuenta que no nos están ofreciendo una descripción detallada de la realidad, ni nos están planteando un problema ni una solución apropiada a la problemática, sino que ellos están simplemente hablando por hablar, ¿sí? Entonces dicen, están filosofando, pero entonces el filósofo se convierte, y así lo dicen, por eso en esa época, dice es que los filósofos en el mundo ahora no se han encargado sino de interpretar el mundo y lo que hay es que transformarlo, ¿cierto? Eso es parte, una frase propia del pensamiento, no solo del socialismo científico, sino de todo ese movimiento que emerge del iluminismo. Es propio del iluminismo donde se empieza a refutar todo esto y dice, no, pero es que usted está pensando y diciéndome y nosotros eso ya no nos sirve para interpretar o explicar la realidad, ¿cierto? Tan amable, la siguiente diapositiva. Objetividad, sujeto 1. Entonces, subjetividad versus objetividad. Sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3 y objeto X. La objetividad perfecta o pura sería esta, donde hay un objeto X, una esfera, nosotros la vemos color roja, una esfera, y donde el sujeto 1, el sujeto 2 y el sujeto 3 la interiorizan de manera exacta y fiel. ¿Sí? Entonces diríamos, esa es la objetividad. Pero para que haya objetividad y no sea subjetividad, para que esas 3 personas o esos 3 sujetos lleguen a la misma conclusión o a la misma idea del objeto, tienen que pasar por un filtro. ¿Qué filtro es? Ahí aparece en la diapositiva, aparecen una persona y aparecen unos libros formando una escalera para llegar a una idea, un bombillo que representa pues una idea. Lo que nos dice que para ser objetivos nosotros necesitamos de un sistema de conocimiento,
¿cierto? Necesitamos de unas técnicas, necesitamos de un conocimiento previo acordado entre los tres sujetos, en que los tres sujetos acuerdan cuál va a ser, cuáles van a ser las herramientas, cuáles van a ser las leyes con las cuales ellos van a medir, van a mirar, van a observar ese objeto para que ellos puedan hacerse en la misma idea, porque si se basan en sistemas distintos, pues van a llegar a objetividades distintas. Y es entonces nosotros diríamos, si son objetividades distintas, realmente serían subjetividades. ¿Sí? Cada quien está construyendo su propia idea del objeto y no están reflejando realmente el objeto tal cual como es. Esa sería la objetividad ideal, como perfecta, como nos la hacen creer a nosotros, de, bueno, el objeto y que puede existir teóricamente ese filtro que nos permita a nosotros llegar a un acuerdo entre todos para construir y hacernos una idea apropiada o la misma idea del objeto de estudio, en este caso esa esfera roja. Tan amable la siguiente diapositiva. En esta vemos, parece la misma diapositiva, pero no lo es. Vemos encima del libro unas espadas que están cruzadas, que es el símbolo, digamos, del confrontamiento, de la lucha. Las espadas hacia arriba generalmente indican que hay una confrontación, una guerra, ¿cierto? Una disputa. En este caso, pues puse no dos para cambiar, digamos, la bipolaridad del mundo de dos ideas, Oriente-Occidente, eso, sino puse tres como para representar una mayor pluralidad, porque en la realidad, en estas peleas que hubo en el siglo XVI y que siguen existiendo, no han sido realmente dos posiciones encontradas, sino una cantidad de posiciones y unas mezclas de ideas las que se han enfrentado por controlar el filtro, es decir, por establecer cuál debe ser el filtro para nosotros interpretar la realidad. Y eso es lo que hace realmente las ciencias sociales, es descubrir, señalar, denunciar, exponer esta lucha de esas ideas, esos intereses que existen, que realmente no existe ese puritanismo de decir, no, es que existe un orden natural o existen unas leyes naturales inquebrantables que permiten que todos los sujetos tengan o se hagan una idea objetiva del objeto, ¿cierto? Y que seamos objetivos, no. Realmente esas leyes son creadas por personas, por movimientos, por países, por organizaciones. Y ellos dentro de esos sistemas de leyes, dentro de esas normativas, tienen intereses y buscan hacer establecer y crearnos una realidad o una verdad o una certeza que no los perjudique a ellos, sino que los favorezca. Por eso era que dentro del estudio de las ciencias sociales dicen, es que las ciencias sociales a partir del siglo XX se enfoca, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se enfoca en 5 países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, ¿sí? Y nadie más. ¿Y a eso a qué lleva? A que nos empiecen a considerar a los países que no estamos en esos 5 potencias de la ciencia y del conocimiento como inferiores, como etnias, a estudiarnos no como sociedades, sino como etnias, como tribus. Mientras ellos estudian como sociedades, como la sociedad alemana, la sociedad inglesa, acá somos etnias, la etnia indígena colombiana o una mezcla de etnias y el resto de países con una connotación peyorativa en el sentido de que somos inferiores, subdesarrollados, que no llegamos al grado de organización tal que nos consideren una sociedad, a la igualdad de ellos. Entonces hay un interés y hay un interés que en ese caso, digamos, puede que no haya un interés individual de maldad, de malicia, sino propio del contexto que si yo estoy en una sociedad, en un país, pues voy a escribir y sobre todo las ideas que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, donde viene todo una influencia del nacionalismo y también una influencia del contranacionalismo, ¿cierto? Porque el nacionalismo del siglo XX, del nacionalsocialismo, que también se dio en el fascismo, fue también propio del socialismo del siglo XIX, fue como una característica del socialismo, pero era un nacionalismo distinto, ¿sí? Al nacionalismo que se dio en Alemania, por eso era nacionalsocialismo, era un nacionalismo extremo que tomaba las ideas del socialismo, pero obviamente las tergiversaba porque necesitaba llegar a la clase proletaria alemana. Entonces, ese nacionalismo pues es muy distinto al que se estaba dando realmente en estas corrientes ideológicas. Pero ¿a qué lleva eso? Que después de la Segunda Guerra Mundial, estas ideas de nacionalismo y antinacionalismo o contranacionalismo
influyan en la generación de ideas, en el pensamiento propio de esa época, y pues la gente se encierra en su lugar, se encierra en su país y trate de hablar sobre su país y entronar en su país como lo mejor, Estados Unidos lo mejor, el sueño americano, ¿sí? Como si no existiera otro país que tuviera las mismas condiciones geográficas. Incluso en el mundo existen países que tienen propiedades geográficas y recursos naturales eh, todavía más grandiosos que Estados Unidos o esas potencias, como el mismo Colombia. Sin embargo, pues a ellos lo que buscan es entronizar a su propio país y hablar mejor de su sociedad y de su país como la más civilizada, los que más producen intelectuales, los que mejor producen ciencia, los que sacan las mejores ideas del mundo. Y pues eso repercute realmente en la objetividad que estamos representando en la diapositiva, porque nos damos cuenta que esas aparentes leyes que se crean de la racionalidad, que no lo toqué ahorita y eso será, digamos, para otra materia, sobre cómo la racionalidad en un momento dado también cambia y lo racional se convierte en lo establecido, y en ese mismo acuerdo que se da termina tomando como sinónimo de racionalidad, y es lo que hoy en día llamamos razón y racionalidad. No, no lo mismo que era la realidad platónica de la razón, que nosotros todos teníamos esos conocimientos ya innatos, sino que si bien no lo tenemos innatos, hay un acuerdo y eso se considera razón y racionalidad y racionalismo. Pero en todo caso, a lo que se concluye es que ese aparente sistema de racionalidad o de conocimientos no es realmente objetivo, porque depende de los acuerdos, de si usted lo quiere tomar o no lo quiere tomar. Hay países, nosotros vemos como la disputa, por ejemplo, entre China y Estados Unidos a nivel de conocimientos y de teorías, o entre la Unión Soviética y Estados Unidos, donde tenían que hacer ideas cada una novedosas que no fuera similar a la otra, porque era una cuestión política, era una cuestión de decir, no, es que yo no me someto a la Unión Soviética, o no es superior a mí, o yo no me someto a Estados Unidos y al capitalismo porque es un atraso, y tenían que generar ideas y sistemas originales que sirvieran como filtros para establecer la objetividad. Es decir, para aprender el objeto, cada uno de los sujetos pudiera aprender el objeto y que todos en esa misma sociedad tuvieran la misma idea del mismo objeto y no ideas distintas de ese objeto, ¿cierto? Entonces, en esta diapositiva de objetividad vemos cómo al final realmente este sistema también tiene a nivel teórico, podemos descubrir también una falencia que implica uno, dos, tres, cuatro, cinco, hay cinco libros en la imagen que forman una escalera. Pero ¿qué pasa si a alguien le falta un peldaño? ¿Podrá llegar a la misma idea que llegó el otro sujeto? Entonces vemos que nos están exigiendo también aprender, leer y conocer ese sistema, y el que no lo aprenda, no lo sepa, pues no va a poder llegar a ser objetivo, ¿sí? Porque no va a conocer el sistema para procesar el objeto y poder llevarlo a su raciocinio, para poder pensar. Por eso hoy en día también se predica que todas las personas deben tener educación gratuita, porque no podría existir una objetividad, no podría existir una racionalidad si las personas no tienen acceso a la educación. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al sistema que se supone sirve de filtro para poder adquirir el conocimiento. Mientras las personas no puedan llegar a ese filtro y tener el conocimiento, digamos, de manera abstracta de esos cinco libros que aparecen ahí, sino de solo uno, ¿qué va a pasar? Que su construcción del objeto va a ser precaria, como cuando una persona va a construir una casa y no estudia arquitectura, no estudia ingeniería, sino escasamente aprendió un cursito que le hicieron de cómo construir una casa. Pues vamos a ver que de pronto esa casa se cae, o va a ser, digamos, de una calidad o de una estructura muy distinta a la que vaya a ser un arquitecto. Aunque también pues viene el conocimiento empírico, que una persona que no vaya necesariamente a una fuente, al libro, a la universidad, sino en la misma vida, puede aprender a construir casas mejores que un arquitecto, ¿cierto? Pero eso nos lleva, digamos, a la contradicción misma de ese sistema de la objetividad, porque para ser objetivos, vemos que no todas las personas pueden ser objetivas si no tienen el conocimiento para hacerlo, porque no todos van a poder construir el mismo objeto, no lo van a poder interiorizar de la misma manera, no van a poder si no conocen el acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo para poder llegar? Si a nosotros nos ponen, no,
esto significa este número, digamos en las ciencias exactas, que eso fue también parte de las luchas de entre las ciencias sociales, de si tenían que adaptar para aplicar las ciencias sociales, las ciencias exactas. Como hemos visto y lo explicaron también una compañera, sí se llegaron a aplicar y al final, pues, sobre todo en el siglo XX también, la aplicación de las ciencias exactas en las ciencias sociales, hubo como esa conciliación. Entonces, a partir de eso nosotros podemos dar ese ejemplo, que en un caso dado, una persona que va a aprender un objeto tiene que llegar a un acuerdo con otros sujetos para construir el mismo objeto. Si le hablan de una integral a una persona que no sabe qué es una integral, pues no va a ser objetivo respecto a lo que le están diciendo, que describa lo que está viendo, ¿cierto? Él va a hablar desde su subjetividad, de lo que él sabe, ¿no? Eso es un 2, o eso es como una S, eso es como una culebrita, eso es un dibujo, eso no es ni un símbolo, eso es como un mamarracho. Él habla desde su subjetividad. Para que él sea objetivo, necesita primero adquirir o conocer cuál es el acuerdo de la objetividad, cuál es el acuerdo que se ha construido respecto a esa ciencia o ese conocimiento para poder aprender ese conocimiento, ese objeto, y construir entonces su propio objeto o un conocimiento o una idea de ese objeto. Como eso es ideal, que todos leamos esos 5 libros y que todos entendamos, interpretemos los 5 libros de la misma manera, la objetividad en últimas termina siendo casi una aproximación al objeto mismo de estudio. Entonces no podría existir, en mi concepción, no es algo que yo le diga, no, es que ustedes lo tienen, esto es así, así, no. Eso es una disputa histórica de más de 2000 o 3000 años en la historia, que sigue estando vigente, de si se puede o no se puede, si usted es objetivo o no es objetivo, cuál es el objeto, si soy sujeto, si soy una cosa, si no soy una cosa, si soy un ser humano libre o si soy un esclavo, ¿cierto? Eso sigue estando todavía en vigencia, esa disputa. Sin embargo, en mi opinión y en mi criterio, la objetividad nunca va a ser total. Así haya un acuerdo preestablecido respecto a los acuerdos, respecto a las leyes, las teorías que se aplican, el sujeto mismo, y eso lo dice también el empirismo, el sujeto mismo es el que interpreta esas teorías y esas leyes y las termina aplicando, y nunca va a llegar al grado de exactitud respecto a otro sujeto sobre el mismo objeto. Hay una aproximación, y esa aproximación pues es lo que determina un método científico, cuando se hace lo inverso y las comprobaciones de cómo el sujeto 1, al reproducir el sistema inverso al que llegó a la construcción de la idea del objeto, logra reproducir de forma inversa el mismo objeto. Si no lo reproduce de manera fiel, exacta, el mismo objeto, pues estamos diciendo que él hizo una aproximación de la idea de ese objeto. ¿Sí? Porque el proceso tiene que ser reversible, tiene que llegar a volver a reconstruir el objeto de estudio. Si yo estudio, veo este objeto, tengo que poderlo reproducir después en otro objeto, igual y con las mismas cualidades. Si yo no lo logro reproducir, sin embargo, eso también hace parte del estudio de otra ciencia, que es la epistemología. Si realmente es necesario nosotros, o es el fin, es el objeto del conocimiento, reproducir objetos, algo mecanicista, si nosotros cogemos y vivimos en el mundo para reproducir objetos o para transformarlos, para hacer con ellos y hacerlos útiles de pronto a nuestras necesidades, ¿cierto? Y no necesariamente a reproducir el objeto, porque entonces nos vamos a convertir en unos reproductores de objetos y objetos, o sea, como en clonadores de objetos, que no implica realmente una concepción de la vida bastante divertida, ¿no? Sino más bien como aburrida de la vida, de ser como unas máquinas de reproducir y reproducir sin procesar realmente el objeto. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? Como vemos ya en estas diapositivas que he presentado, es un tema complejo, ¿sí? Y polémico, de definir qué es el objeto y cuál es el sujeto. Algunos llegan a decir que el objeto de las ciencias sociales es el ser humano, pero otros dicen, no, pero si es que el ser humano es sujeto, él nunca podrá ser objeto de ninguna ciencia, porque cuando usted considera al ser humano objeto de una ciencia, estaría usted cosificándolo, lo estaría convirtiendo en esclavo, lo estaría convirtiendo en una cosa, y es lo que llevamos nosotros, digamos, en estas experimentaciones que hacían los nazis o los japoneses o la APA, la Asociación de Psicología Americana de Estados Unidos, de llegar, cuando trabajaron con la CIA, de coger como objetos de estudios a los seres humanos
porque son objetos de estudio. Vamos a ver cómo piensa, cómo reacciona ante la tortura, ante la privación sensorial, a ver qué hace. Eso se considera hoy a nivel de otras ciencias ya, que dicen que la ética, por ejemplo, si se considera una ciencia o no, pero dentro de otras disciplinas o de otras áreas, si eso es o no es. Pero dentro de la misma definición de objetividad, pues uno podría decir, si el ser humano no es un objeto, sino es un sujeto, nunca podría ser considerado y cosificarse al ser humano. En pro de adquirir más conocimientos no se podría cosificar al ser humano y había que respetar ese límite entre el sujeto y el objeto, que el ser humano en última se convierte en intocable e inaprensible como objeto de cualquier ciencia. En ese caso, entonces tendríamos nosotros que irnos a otras áreas que sí podamos tocar y que podamos cosificar y convertirlas en objeto de estudio. En este caso sería el producto de las relaciones o del pensamiento del ser humano. Por eso que se habla que la psicología es objeto es parte de las ciencias sociales, porque el objeto del estudio de la psicología pues son los pensamientos, las emociones humanas, o sea, del producto del ser humano. En ese sentido, entonces se dice, es una ciencia social porque tiene un objeto social. Vamos a buscar la economía, entonces dice, el objeto de la economía son las relaciones económicas de los seres humanos en colectividad, o sea, de las sociedades. Entonces es un objeto social. No está tocando realmente al sujeto, al ser humano, sino el producto de esas sociedades, cómo se relacionan entre ellos, la sociología, la política, todas estas ciencias. Entonces empieza uno a buscar el objeto de estas ciencias y empieza a decir son ciencias sociales, porque el objeto de estudio es un producto del ser humano, pero en relación con el ser humano, con la sociedad, visto como una organización, visto el ser humano como un zoopoliticón, como producto de relaciones entre ellos y quien se carga de estudiar esas relaciones. No necesitamos definirlo de manera exacta porque no lo han hecho los grandes filósofos, las grandes corrientes, y han entrado en disputas enormes. Nosotros lo que nos podemos es hacer una idea de lo que es el objeto social de las ciencias sociales y seguir estudiando y seguir creando nuestras propias teorías dando nuestro propio aporte a las ciencias sociales, en dar nuestras opiniones, en dar nuestros criterios. Obviamente, digamos, en este caso de la objetividad, tratando de siendo objetivos, es decir, utilizando un filtro que nos permita tener unas leyes comunes o unos acuerdos comunes con la comunidad en general, en la comunidad científica, la comunidad intelectual o la comunidad social, en definitiva. ¿Y qué es lo social? Entonces, como miramos ciencia, definimos objeto y definimos lo social. Lo social era como lo alterno a lo natural. Era todo lo que no era lo natural, entonces era lo social, lo que correspondía. Y era obvio, porque si el ser humano era el que estaba pensando, pues todo lo que no casara en lo natural seguía siendo producto del ser humano. Entonces eso se consideraba como el ser humano viviendo, y el ser humano viviendo, existiendo, realmente terminaba siendo un ser social. Tanto así que desde la antigüedad y los antiguos griegos decían, es que el ser humano esencialmente, innatamente es social. Un zoopoliticón, pero el zoopoliticón es a la vez esencia como animal social, gregario. Pero eso también nos lleva a unas refutaciones actuales de lo social, cuando dicen si realmente los animales se pueden considerar como sociedades y como sociales, y si este comportamiento animal se compara con el humano. Ahí hay una disputa, eso lo dejo para que las personas sigan peleando, sigan debatiendo y sigan discutiendo, pero un adelanto está en que sí se ha utilizado el comportamiento animal como parte o como ejemplo o como experimentación o como laboratorio del comportamiento humano. Tanto así que se utilizan expresiones hoy en día como la inmunidad